Olvida, por un momento, las grandes metrópolis. No pienses en imperios junto a mares inmensos o ríos poderosos. Hoy quiero contarte la historia de una ciudad que desafía toda lógica. En el corazón seco y rocoso de las colinas de Judea, sin riquezas, sin puertos, sin poder, ¿cómo pudo este lugar tan pequeño convertirse en el centro espiritual de la mitad del planeta? Esto no es solo historia. Es la Odisea de Jerusalén, una ciudad que fue destruida 2 veces, cercada 23 veces, atacada 52 veces y conquistada y reconquistada 44 veces. Y sin embargo, sigue viva. Hoy, milenios después, Jerusalén sigue latiendo como el corazón espiritual de 3.000 millones de personas. Esta es su historia. Una historia de fe, resistencia y agua. Imagina esto. Hace 5.000 años eres un pastor errante. El sol del desierto quema tu piel. Tu rebaño tiene sed y tú también. De repente, entre las colinas secas, ves lo imposible. Un chorro de agua clara brotando de la piedra. Ese manantial se llama Gihón y es el secreto mejor guardado de Jerusalén. Sin él no habría ciudad santa, ni templo, ni historia, porque todo empezó con el agua, con la vida líquida. Los primeros en llegar no eran reyes ni profetas, eran familias humildes que entendieron algo simple. Quien controla el agua, controla la vida. Con manos vacías, excavaron túneles en la roca. Sin herramientas modernas, construyeron un sistema secreto para proteger su fuente. Así, incluso bajo asedio, podían seguir bebiendo y viviendo. Hacia el año 2000 a.C., si la huella de Jerusalén ya se inscribía en los papiros egipcios, referida como Rusalimum o Urusalim. Los escribas del faraón la mencionaban en las célebres cartas de Amarna, unas tablillas de arcilla que bien podrían ser consideradas los mensajes diplomáticos de la antigüedad. En estas misivas, Abdi-Heba, el rey de Jerusalén, suplicaba con desesperación al faraón, pidiendo refuerzos contra sus múltiples adversarios. «Mi señor, el rey, carezco de soldados y de arqueros», se lamentaba. Ya desde entonces, Jerusalén era una joya codiciada y permanentemente amenazada. La ciudad cananea era modesta, quizás no más grande que 10 hectáreas, pero su ubicación estratégica era inigualable. Controlaba las rutas comerciales vitales que unían el esplendor de Egipto con la riqueza de Mesopotamia, tendiendo puentes entre la vastedad del desierto y la fertilidad del mar. Los mercaderes que cruzaban sus puertas traían consigo el aroma de especias de Arabia, la nobleza de los cedros del Líbano y los ecos de tierras lejanas. En el bullicioso mercado de Jerusalén se alzaba una cacofonía de lenguas: egipcio, acadio, hurrita y los dialectos locales cananeos, un verdadero crisol de culturas. Pero lo más fascinante de esta Jerusalén primitiva era su panteón religioso. Los jebuseos honraban a deidades como el Elión, el dios altísimo, y Shalem, el dios del atardecer, de quien, muy probablemente, la ciudad tomó su nombre. Las excavaciones arqueológicas han desenterrado delicadas figurillas de fertilidad, incensarios y vestigios de antiguos sacrificios. Era una fe intrínsecamente ligada a los ciclos de la naturaleza, a la lluvia, tan crucial para la supervivencia. Estos rituales ancestrales, quizás oficiados en el mismo terreno donde más tarde se elevaría el majestuoso templo, prepararon el humus espiritual para los eventos trascendentales que estaban por desencadenarse. Corría el año 1000 a.C., aproximadamente. Un joven guerrero, David, cuya fama ya resonaba por haber doblegado al coloso Goliat, contemplaba las imponentes fortificaciones de Jerusalén. Sus consejeros le susurraban al oído que la empresa era inexpugnable. Hasta los ciegos y los cojos podrían defender esta ciudad, se mofaban los jebuseos desde lo alto de las murallas, sintiéndose seguros. Pero David guardaba un as bajo la manga. Sus espías habían desvelado el secreto mejor guardado.
el túnel de agua, el mismo conducto que los jebuseos utilizaban para acceder al manantial de Gijón. En una operación digna de las fuerzas especiales más audaces, Joab y sus hombres se deslizaron por el estrecho y sombrío pasadizo, emergiendo dentro de la ciudad en un golpe sorpresivo que nadie previó. Jerusalén cayó sin necesidad de un asedio prolongado y David la proclamó su nueva capital. ¿Por qué Jerusalén? Porque David era un estratega político de una brillantez inusitada. Necesitaba una capital neutral, desprovista de lazos con cualquiera de las 12 tribus de Israel, para erradicar celos y rivalidades fratricidas. Jerusalén era la elección perfecta. Una ciudad cananea sin afiliación tribal, situada precisamente en la linde que separaba el reino del norte del sur. Pero David trascendió lo político. Trajo el arca de la alianza, la reliquia más sagrada del judaísmo, hasta Jerusalén. La escena debió ser de una magnificencia sobrecogedora. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. David danzando exultante ante el arca mientras era trasladada en procesión, los sacerdotes haciendo sonar sus trompetas, el pueblo entonando salmos de júbilo. En aquel instante, Jerusalén dejó de ser meramente una capital política para transfigurarse en el corazón espiritual de Israel, su latido más íntimo. Salomón, hijo de David, elevó esta transformación a un nivel superior. Con la ayuda inestimable de Hiram de Tiro y miles de obreros, erigió el primer templo. Las crónicas relatan que su construcción demandó 7 años de esfuerzo incesante. Imagina el escenario: cedros del Líbano, transportados por mar y luego arrastrados montaña arriba. Enormes bloques de piedra tallados con una precisión asombrosa, artesanos fenicios colaborando codo con los israelitas. El templo no era solo una edificación, era una declaración teológica monumental, plasmada en piedra. El Santo de los Santos, donde se custodiaba el arca, era un cubo inmaculado, recubierto de oro, que simbolizaba la perfección divina. Solo el sumo sacerdote podía cruzar su umbral, y únicamente una vez al año, en Yom Kippur. Durante los siguientes 4 siglos, Jerusalén floreció y padeció al ritmo implacable de los vaivenes de la historia. Profetas como Isaías, con sus vaticinios sobre el siervo sufriente, o Jeremías advirtiendo sobre la inminente destrucción, deambularon por sus calles. El templo se erigió en el epicentro de peregrinación. 3 veces al año, en Pascua, Pentecostés y tabernáculos, miles de judíos ascendían a Jerusalén entonando los salmos de ascenso. Las calles se impregnaban del aroma del incienso, del eco de los cánticos, del balido de los corderos destinados al sacrificio. Pero en el año 586 a.C., las sombrías profecías de Jeremías se materializaron con brutalidad. Nabucodonosor II de Babilonia sitió Jerusalén durante 2 años. La hambruna alcanzó tal magnitud que las madres se vieron abocadas a actos desesperados para sobrevivir. Cuando las murallas cedieron finalmente, los babilonios no conocieron la piedad.
El templo fue saqueado y consumido por las llamas, sus tesoros arrastrados a Babilonia. Los nobles fueron ejecutados ante el rey Sedequías, a quien luego le arrancaron los ojos para que esa escena de horror fuese lo último que presenciara. La mayor parte de la población fue conducida al exilio. Jerusalén quedó reducida a escombros, y parecía que la crónica de la ciudad santa había llegado a su punto final, borrada de la faz de la tierra. Pero, como descubriremos, este era apenas el inicio de una historia aún más profunda. En el año 539 a.C., un acontecimiento extraordinario se desencadenó en Babilonia. Ciro el Grande, monarca de Persia, conquistó el imperio babilónico sin disparar una sola flecha, y una de sus primeras edictos fue permitir que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén. El cilindro de Ciro, hoy exhibido en el Museo Británico, es considerado por algunos como la primera proclamación de derechos humanos de la historia escrita. Imagina la conmoción. Ancianos que habían llorado a orillas de los ríos de Babilonia, ahora derramaban lágrimas de júbilo. Jóvenes que nunca habían pisado Jerusalén escuchaban, fascinados, las evocadoras historias de sus abuelos sobre el Templo Dorado. Caravanas de familias emprendieron el largo peregrinaje de regreso, entonando salmos de liberación y gratitud. Pero el retorno trajo consigo un sabor agridulce. Cuando los exiliados llegaron a Jerusalén, se toparon con un panorama desolador: ruinas. La ciudad que David y Salomón habían embellecido estaba irreconocible. Los primeros en regresar, bajo el liderazgo de Zorobabel, comenzaron la ardua tarea de reconstrucción del templo, pero carecían de los fastuosos recursos de Salomón. Cuando los ancianos que aún recordaban el primer templo vieron los modestos cimientos del nuevo, sollozaron amargamente. Sin embargo, los profetas Ageo y Zacarías los alentaron con palabras inspiradoras. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero. Ignoraban cuán proféticas resultarían esas palabras. La verdadera reconstrucción llegó de la mano de Nehemías, el copero del rey persa. Al conocer el deplorable estado de Jerusalén, no pudo contener las lágrimas. Arriesgando su propia vida, solicitó al rey permiso para reconstruir las murallas. Organizó la labor con la maestría de un director de orquesta. Cada familia se responsabilizó de una sección, trabajando día y noche, con una mano en la herramienta y la otra en la espada para repeler a los adversarios. En tan solo 52 días, las murallas estaban completas. Jerusalén volvía a ser una ciudad fortificada, desafiante y resiliente. Los siglos siguientes trajeron consigo cambios drásticos. Alejandro Magno conquistó el imperio persa y con él irrumpió la cultura griega. Jerusalén se halló en el epicentro de un choque de civilizaciones. Algunos judíos abrazaron el helenismo, gimnasios donde los jóvenes se ejercitaban desnudos, escandalizando a los tradicionalistas, teatros que presentaban dramas griegos, una filosofía que cuestionaba las viejas creencias. Otros, en cambio, resistieron con ferocidad. Esta tensión eclosionó cuando Antíoco IV Epífanes profanó el templo, sacrificando un cerdo en el altar y dedicándolo a Zeus. La rebelión de los macabeos que siguió es una historia de David contra Goliat, magnificada por la fe. Judas Macabeo y sus hermanos, al frente de un diminuto ejército de guerrilleros, se enfrentaron a las profesionales legiones seleucidas. Utilizando tácticas de guerrilla, su profundo conocimiento del terreno y una fe inquebrantable, lograron lo imposible: liberaron Jerusalén y purificaron el templo. La leyenda narra que solo encontraron aceite puro suficiente para un día, pero, milagrosamente, ardió durante 8. Así nació Hanukkah, la fiesta de las luces, celebrada hasta el día de hoy. Jerusalén era de nuevo libre, al menos por un tiempo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Los asmoneos, descendientes de los macabeos, gobernaron como reyes sacerdotes, expandiendo el reino y embelleciendo la ciudad. Pero las disputas internas por el poder abrieron la puerta a un nuevo y formidable conquistador: Roma. En el año 63 c. Pompeyo el Grande entró en Jerusalén y cometió el sacrilegio supremo. Entró en el Santo de los Santos. Para su asombro, lo encontró vacío. No había estatua ni tesoro, solo un espacio sagrado, desoladoramente vacío, que simbolizaba al Dios invisible de los judíos. Roma había llegado, y con ella vendrían tanto la cúspide de la gloria como la profundidad de la tragedia para Jerusalén. En el año 37 a.C., un hombre ascendió al trono de Judea, destinado a transformar Jerusalén para siempre: Herodes el Grande. Hijo de un idumeo convertido al judaísmo y de una princesa árabe nabatea, Herodes era visto por muchos judíos como un usurpador extranjero. Su paranoia lindaba con la locura. Asesinó a su esposa predilecta, a 3 de sus hijos y a incontables rivales, tanto reales como imaginarios, pero también fue el arquitecto más ambicioso y grandioso que Jerusalén jamás conoció. Su obra maestra fue la reconstrucción del Segundo Templo. No se contentó con una mera renovación, lo transformó en una de las maravillas del mundo antiguo. Duplicó el tamaño del monte del templo, creando una vasta explanada sostenida por muros de contención colosales. Las piedras más grandes superaban las 500 toneladas. Aún hoy, los ingenieros se preguntan cómo las movieron sin maquinaria moderna. El templo de Herodes era deslumbrante. Sus muros estaban recubiertos de mármol blanco que resplandecía como nieve bajo el sol. El techo estaba coronado por pináculos de oro, diseñados para evitar que las aves se posaran y profanaran el edificio sagrado. Los peregrinos que arribaban desde Alejandría, Roma o Babilonia quedaban sin aliento ante su magnificencia imponente. Pero fue en este grandioso escenario donde un joven carpintero de Nazaret, de nombre Jesús, haría historia. Imagina la escena. Durante la Pascua del año 30, más de 1 millón de peregrinos atestaban Jerusalén. El aire se saturaba con el humo de los sacrificios, los gritos de los vendedores, el tintineo de las monedas de los cambistas. Y en medio de este torbellino, Jesús volcó las mesas, exclamando con vehemencia: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Los últimos días de Jesús en Jerusalén están grabados a fuego en la memoria colectiva de la humanidad. La última cena, probablemente en una casa del barrio alto de la ciudad. La agonía en Getsemaní, un olivar al pie del monte de los Olivos. El juicio ante Pilato en la fortaleza Antonia, el Vía Crucis por las estrechas calles hasta el Gólgota, su crucifixión fuera de las murallas, donde los romanos ejecutaban a los criminales como una sombría advertencia, y según los cristianos, su resurrección 3 días después. En pocas décadas, estos eventos transformarían no solo Jerusalén, sino el mundo entero, para siempre. 40 años después de la crucifixión, Jerusalén ardía en llamas. La gran revuelta judía contra Roma había estallado en el año 66 a.C. Rey en el 70, las legiones de Tito rodeaban la ciudad con una tenaza de acero. El historiador Josefo, testigo ocular, nos legó descripciones espeluznantes del asedio. La hambruna era tan extrema que las madres se vieron abocadas a actos inimaginables para sobrevivir. Los rebeldes judíos, divididos en facciones, se aniquilaban entre sí, mientras los romanos construían una muralla de circunvalación para impedir cualquier escape. Cuando las defensas cedieron, la matanza fue apocalíptica. El templo ardió,
El oro de sus decoraciones se fundió entre las piedras calientes. Josefo relata que la sangre fluía como ríos por las inclinadas calles de la ciudad. Más de 1 millón de judíos perecieron o fueron esclavizados. Jerusalén fue arrasada sin piedad. Los romanos pasaron el arado sobre sus ruinas, cumpliendo literalmente la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra. Parecía el fin absoluto. Pero Jerusalén no podía morir, su espíritu era demasiado tenaz. En el año 130 de Cristo, el emperador Adriano decidió erigir una ciudad romana sobre los escombros, Aelia Capitolina. Prohibió la entrada a los judíos, excepto un día al año para lamentar la destrucción del templo. Donde antaño estuvo el Santo de los Santos, construyó un templo dedicado a Júpiter. Este acto provocó la última gran rebelión judía, liderada por Bar Kokhba, aclamado como Mesías por muchos. Durante 3 años, los judíos controlaron Jerusalén y acuñaron monedas con la imagen del templo restaurado. Pero Roma respondió con una furia genocida. 500.000 de judíos perdieron la vida. Judea fue rebautizada como Palestina, en honor a los antiguos adversarios de Israel, los filisteos. Parecía el fin definitivo de la Jerusalén judía, un capítulo cerrado. Sin embargo, una nueva fe emergía con fuerza de las cenizas. Los cristianos, inicialmente una rama del judaísmo, comenzaron a contemplar Jerusalén con otros ojos. Para ellos, la aniquilación del templo corroboraba las profecías de Jesús. En el año 313 de Cristo, Constantino legalizó el cristianismo y su madre, Helena, emprendió un viaje a Jerusalén en busca de los lugares santos. Milagrosamente, o quizás con una oportuna providencia, descubrió la verdadera cruz, el Gólgota y la tumba de Cristo. Constantino ordenó la construcción de la majestuosa iglesia del Santo Sepulcro, inaugurando así una era completamente nueva para la ciudad. Jerusalén renació como una vibrante ciudad cristiana. Monjes y peregrinos confluían desde todos los rincones del imperio. Cientos de iglesias, monasterios y hospicios fueron erigidos. El desierto de Judea se pobló de ermitaños que buscaban emular la vida de Cristo en soledad y penitencia. Jerusalén se transformó en una ciudad de plegarias ininterrumpidas y procesiones solemnes, donde cada piedra parecía narrar una historia sagrada. En el año 637 de Cristo, mas el ejército musulmán del califato Rashidún acampaba a las afueras de Jerusalén. La ciudad, defendida por los bizantinos, aguardaba lo peor. Los habitantes recordaban las brutales conquistas persas de apenas 2 décadas antes, cuando miles fueron masacrados y las iglesias quemadas sin piedad. Pero algo extraordinario estaba a punto de acontecer, un giro inesperado en la historia. El patriarca cristiano Sofronio envió mensajeros. Se rendirían, pero solo al califa en persona. Omar ibn al-Jattab, el segundo califa del Islam y compañero del profeta Mahoma, viajó desde Medina. La escena de su entrada quedaría grabada para siempre en la memoria histórica. El líder del imperio más poderoso del momento llegó ataviado con ropas simples, montado en un camello que alternaba con su único sirviente, uno montando, el otro caminando, en un gesto de humildad suprema. Cuando llegó la hora de la oración musulmana, Sofronio lo invitó a orar en la iglesia del Santo Sepulcro. Omar declinó gentilmente con una sabiduría profunda. Si oro aquí, los musulmanes del futuro querrán convertirla en mezquita. En su lugar, oró afuera, y hasta hoy una pequeña mezquita marca ese lugar sagrado. El pacto de Omar estableció un precedente revolucionario. Cristianos y judíos, como gente del libro, podían conservar su fe, propiedades y lugares de culto a cambio del pago de un impuesto. Tras 5 siglos de prohibición bizantina, los judíos pudieron regresar a Jerusalén, respirando aliviados. El propio Omar limpió el monte del templo, que los bizantinos habían abandonado y usado como un basurero. Cuando encontró la roca sagrada, donde según la tradición Abraham
casi sacrificó a Isaac, lloró y oró en profundo recogimiento. Para los musulmanes, este era el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo en su viaje nocturno, convirtiéndolo en el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. En el año 691 d.C., el califa Omeya Abd al-Malik completó una de las edificaciones más hermosas jamás construidas, la Cúpula de la Roca. No era una mezquita, sino un santuario octogonal coronado por una cúpula dorada que parecía flotar ingrávida sobre la ciudad. Sus paredes estaban adornadas con mosaicos bizantinos, irónicamente creados por artesanos cristianos, y versículos del Corán en elegante caligrafía árabe. El mensaje teológico era claro y resonaba a través de los siglos. El Islam había llegado para quedarse, y Jerusalén era ahora una ciudad musulmana. Junto a la cúpula se construyó la mezquita de Al-Aqsa, la más lejana, mencionada en el Corán. Jerusalén, conocida en árabe como Al-Quds, la Santa, se transformó en un centro de peregrinación islámica de primera magnitud. Durante los siguientes 4 siglos, Jerusalén floreció bajo el dominio musulmán. Los califatos Omeya, Abbasí y Fatimí la gobernaron sucesivamente, cada uno dejando su huella. La ciudad se llenó de madrasas, escuelas religiosas, hospitales y caravasares para los peregrinos. Judíos, cristianos y musulmanes convivían en una armonía relativa, aunque no exenta de tensiones puntuales. Los judíos desarrollaron la Masora, el sistema de vocalización del texto hebreo que aún hoy usamos. Los cristianos mantenían sus iglesias y recibían peregrinos de Europa. Los musulmanes estudiaban en las madrasas junto a la mezquita de Al-Aqsa, fomentando el saber. Era una verdadera edad de oro de la convivencia cultural y religiosa. Pero en 1099 los cruzados europeos asomaron en el horizonte y este delicado equilibrio estaba a punto de hacerse pedazos en un baño de sangre. La toma de Jerusalén por los cruzados fue una de las masacres más brutales de la historia medieval. Los soldados cristianos, después de un asedio de 5 semanas que los llevó al límite, irrumpieron en la ciudad el 15 de julio de 1099. Lo que siguió fue una orgía de violencia que contradecía cada precepto de la religión que decían defender. Musulmanes y judíos fueron aniquilados sin distinción, sin piedad. Los judíos buscaron refugio en sus sinagogas, que fueron incendiadas con ellos dentro, una tragedia espantosa. Los musulmanes que procuraron cobijo en la mezquita de Al-Aqsa fueron masacrados hasta que, según los cronistas, la sangre alcanzaba los tobillos en las calles. En solo 2 días, casi toda la población de Jerusalén fue exterminada. Los cruzados, cubiertos de sangre y triunfo, se dirigieron a la iglesia del Santo Sepulcro para dar gracias a Dios por su victoria, un acto que hoy nos resulta incomprensible. Establecieron el reino latino de Jerusalén, transformando la cúpula de la Roca en iglesia y Al-Aqsa en palacio real. Los caballeros templarios, la orden militar religiosa, fijaron su cuartel general en el Monte del Templo, de donde tomaron su nombre. Pero el dominio cruzado no perduraría para siempre. En 1187, un joven comandante kurdo llamado Salah ad-Din, o Saladino, unificó a los musulmanes y marchó sobre Jerusalén con una determinación inquebrantable. A diferencia de los cruzados 88 años antes, Saladino demostró una asombrosa clemencia. Permitió que los cristianos se marcharan previo pago de un rescate, y aquellos que no podían pagar a menudo fueron liberados por su generosidad personal. Cuando sus generales le sugirieron destruir la iglesia del Santo Sepulcro en venganza por las mezquitas profanadas, Saladino se negó con firmeza. Los cristianos vendrán en peregrinación, incluso si es solo un agujero en la tierra, sentenció, mostrando una visión de futuro. Invitó a los judíos a regresar, poniendo fin a casi un siglo de prohibición cruzada. Familias musulmanas fueron designadas como guardianas de los lugares santos cristianos,
una tradición que perdura hasta el día de hoy. Bajo los mamelucos, 1260-1517, Jerusalén se convirtió en un centro de estudios islámicos de renombre. Construyeron hermosas madrasas, fuentes y hospedajes que aún embellecen la ciudad vieja. Aunque ya no era capital de ningún reino, Jerusalén mantuvo su estatus sagrado inalterable, atrayendo peregrinos de las tres religiones, un testimonio de su poder intrínseco. En diciembre de 1516, el sultán otomano Selim I entró en Jerusalén sin disparar un solo tiro. Los mamelucos, debilitados por luchas internas, se rindieron pacíficamente. Cuenta la leyenda que Selim tuvo un sueño donde el profeta Mahoma le ordenaba proteger Jerusalén. Sea cierto o no, los otomanos tratarían a la ciudad con un respeto singular durante los siguientes 400 años. Pero fue su hijo, Solimán el Magnífico, quien dejaría la huella más imborrable en Jerusalén. Entre 1537 y 1541 ordenó la construcción de las murallas que aún hoy definen la ciudad vieja. Si alguna vez has visitado Jerusalén, has caminado junto a las murallas de Solimán, has cruzado sus puertas, has admirado sus torres. Son tan icónicas, tan intrínsecamente ligadas a la imagen de la ciudad, que es imposible concebir Jerusalén sin ellas. Su construcción fue una proeza de ingeniería y logística asombrosas. Los arquitectos otomanos estudiaron las antiguas fortificaciones romanas y cruzadas, incorporando sus elementos más destacados y eficientes. Las murallas se extienden por 4 kilómetros, promedian 12 metros de altura e incluyen 34 torres y 7 puertas. Una de ellas, la Puerta Dorada, permanece sellada. Cada puerta encierra su propia historia, su propio carácter. La Puerta de Damasco, con su entrada en ángulo para dificultar los asaltos. La Puerta de Jaffa, por donde ingresaban los peregrinos desde el puerto. La Puerta de los Leones, adornada con panteras, que el pueblo confundió con leones, dando origen a su nombre popular. Solimán también renovó la cúpula de la roca, recubriéndola con los hermosos azulejos azules que la caracterizan hoy, haciéndola brillar aún más. Mejoró el suministro de agua, construyendo fuentes públicas, sabils, por toda la ciudad. Un gesto de gran utilidad para sus habitantes y visitantes. Una inscripción en la Puerta de Jaffa aún proclama con orgullo y devoción: en el nombre de Alá, el Misericordioso, ordenó la construcción de estas murallas el sultán Solimán, hijo de Selim, que Alá glorifique su victoria. Bajo los otomanos, Jerusalén se organizó según el sistema de milets, comunidades religiosas autónomas. Cada comunidad, musulmana sunita, cristiana ortodoxa, armenia, católica, judía, poseía su propio líder, sus propias leyes para asuntos personales, sus propios barrios y tradiciones. Este sistema, aunque fomentaba la segregación, también resguardaba la diversidad cultural y religiosa, permitiendo que cada grupo mantuviera su identidad. El barrio judío se expandió con la llegada de refugiados sefardíes, expulsados de España, que encontraron un nuevo hogar. El barrio cristiano se llenó de monasterios de diversas denominaciones, cada una con su propia historia. El barrio armenio mantuvo su carácter único, preservando antiguos manuscritos del primer reino cristiano. El barrio musulmán, el más extenso, rodeaba el Haram al-Sharif, noble santuario, con sus madrasas y zaguiyas, hospedajes sufíes, un centro de vida espiritual y social. La vida cotidiana en la Jerusalén otomana discurría con un ritmo pausado, casi medieval, una coreografía ancestral. Los mercados, suk, se organizaban por gremios, una sinfonía de oficios, aquí los orfebres, allá los especieros, más allá los zapateros. El llamado del almuédano, 5 veces al día, marcaba el tiempo con su eco melódico, compitiendo con las campanas de las iglesias y los sonidos solemnes de los cuernos de carnero, shofar, de las sinagogas. Los peregrinos eran la principal fuente de ingresos de la ciudad. Cristianos en Pascua, judíos en las fiestas de peregrinación,
musulmanes en ruta a la Meca, todos dejando su huella. Los guías locales, políglotas, conducían a cada grupo a sus lugares santos, a menudo hilando historias coloridas, a veces inventadas, para asegurar propinas extra. Un viajero del siglo XVII describió Jerusalén como una ciudad que vive del cielo, aludiendo tanto a su profunda espiritualidad como a su dependencia de las donaciones religiosas que la sostenían. Pero el ya avanzado siglo XIX trajo consigo vientos de cambio que soplaban desde Europa. Las potencias europeas, aprovechando la debilidad otomana, comenzaron a establecer su presencia en Jerusalén. Consulados, hospitales, escuelas y hospicios surgieron fuera de las murallas, extendiendo la ciudad más allá de sus límites medievales. En 1860, el filántropo británico Moses Montefiore construyó el primer barrio judío extramuros, Mishkenot Sha'ananim, con su icónico molino de viento que aún se alza hoy. Los rusos levantaron un enorme complejo para peregrinos. Los alemanes fundaron colonias templarias. Franceses, italianos y austríacos competían en la edificación de instituciones, marcando su influencia. En 1892, el ferrocarril llegó a Jerusalén desde Jaffa, conectando la ciudad antigua con el mundo moderno, un símbolo de la modernidad. La fotografía, recién inventada, capturó una Jerusalén en plena transición. Camellos compartiendo las calles con los primeros automóviles, telégrafos junto a escribas tradicionales, un contraste fascinante. El cambio más dramático fue demográfico. A principios del siglo XIX, Jerusalén apenas contaba con 9.000 habitantes. Para 1917, la población había escalado a 65.000 y por primera vez en siglos los judíos eran mayoría. El sionismo, el movimiento nacional judío, había elegido Jerusalén como su símbolo supremo. El año que viene en Jerusalén dejó de ser solo una plegaria para convertirse en un programa político, una meta tangible. Los árabes palestinos, alarmados por estos cambios, también comenzaron a organizarse. Las tensiones entre las comunidades, manejables bajo el sistema otomano tradicional, empezaron a agudizarse de forma alarmante. El escenario estaba listo para el drama convulso del siglo XX. El 11 de diciembre de 1917, el general británico Edmund Allenby entró en Jerusalén a pie en una calculada señal de respeto. El dominio otomano había concluido. Después de 4 siglos, una nueva era comenzaba, una era que traería tanto la materialización de sueños milenarios como tragedias inimaginables. El 11 de diciembre de 1917, una escena extraordinaria se desarrolló a las afueras de Jerusalén. El general Edmund Allenby, comandante de las fuerzas británicas, desmontó de su caballo y decidió ingresar a pie a la Ciudad Santa. Sus asesores le habían recordado que el Kaiser Guillermo II había entrado montado en un caballo blanco en 1898, en una ostentosa demostración de poder imperial. Pero Allenby, consciente del peso de la historia, declaró con solemnidad: «Solo un hombre tiene el derecho de entrar montado en Jerusalén», refiriéndose a Jesús. Este gesto de humildad, sin embargo, ocultaba una amarga ironía. Los británicos estaban a punto de asumir el control de la ciudad más disputada del mundo, armados con promesas contradictorias que sembrarían las semillas de un conflicto que duraría un siglo entero. La Primera Guerra Mundial había transformado el Medio Oriente en un tablero de ajedrez donde las potencias jugaban con el destino de pueblos enteros, sin pensar en las consecuencias. Los británicos habían hecho 3 promesas incompatibles, un nudo gordiano imposible de desatar. A los árabes, a través de la correspondencia Hussein McMahon, les prometieron independencia a cambio de rebelarse contra los otomanos. A los franceses, mediante el acuerdo Sykes-Picot, pactaron dividirse la región en secreto.
Y a los judíos, con la Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917, les prometieron el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Cuando Lord Balfour visitó Jerusalén en 1925, los árabes lo recibieron con protestas masivas, un grito de indignación. Un anciano palestino le espetó con dolor: «Usted prometió un hogar que no era suyo a un pueblo mientras nosotros vivíamos aquí». La respuesta de Balfour fue reveladora y fría. En Palestina no proponemos consultar los deseos de los habitantes actuales del país. El sionismo, sea correcto o incorrecto, bueno o malo, está enraizado en tradiciones antiguas, en necesidades presentes, en esperanzas futuras de importancia mucho mayor que los deseos y prejuicios de los 700.000 árabes que ahora habitan esa tierra antigua. Jerusalén, bajo el mandato británico, se convirtió en un polvorín de tensiones étnicas y religiosas a punto de explotar. Los británicos intentaron mantener un equilibrio imposible, un acto de malabarismo condenado al fracaso. Establecieron un consejo municipal con representación proporcional, construyeron infraestructura moderna y preservaron los lugares santos. Pero cada decisión favorecía a un grupo y enfurecía a otro, alimentando el resentimiento. En 1920, durante la Pascua, estalló el primer gran disturbio. Árabes atacaron el barrio judío de la Ciudad Vieja al grito de «¡Muerte a los judíos!». Los británicos, sorprendidos y tardíos, tardaron días en restaurar el orden. El patrón estaba establecido: violencia comunal, respuesta británica lenta, comisiones de investigación, promesas de reforma y un ciclo vicioso de vuelta a empezar. Un joven oficial británico que comandaba la policía durante esos disturbios escribió con frustración en su diario: «Jerusalén es una ciudad donde todos rezan al mismo Dios, pero están dispuestos a matarse por la forma de hacerlo». El conflicto se intensificó con cada ola de inmigración judía. Los refugiados del antisemitismo europeo llegaban con sueños de redención en la tierra prometida, buscando refugio. Los árabes palestinos veían su tierra, su mayoría demográfica y su futuro amenazados, sintiendo una invasión. En agosto de 1929, una disputa sobre el muro occidental, el muro de los lamentos para los judíos, el muro de Al-Burak para los musulmanes, desencadenó violencia en toda Palestina. En Jerusalén, multitudes árabes atacaron barrios judíos. En Hebrón, 67 judíos fueron masacrados en una orgía de violencia. Los británicos impusieron la ley marcial. Las comunidades que habían convivido durante siglos ahora se miraban con miedo y odio, una desconfianza palpable. Un comerciante árabe del mercado de la Ciudad Vieja recordaba con nostalgia: «Antes comprábamos y vendíamos juntos. Asistíamos a las bodas de los otros, nuestros hijos jugaban juntos. Después del 29, construimos muros invisibles entre nosotros, un muro en el corazón». La Gran Revuelta Árabe de 1936-39 transformó Jerusalén en un campo de batalla urbano, una ciudad sitiada. Los palestinos, liderados por el mufti Haj Amin al-Husseini, declararon una huelga general que duró 6 meses, paralizando la vida. Los fedayines, guerrilleros, atacaban objetivos británicos y judíos. Los británicos respondieron con dureza, sin contemplaciones. Toques de queda, demolición de casas, detenciones masivas. Volaron partes del casco antiguo para crear vías de acceso para sus vehículos blindados, alterando la milenaria fisonomía de la ciudad. Los judíos, por su parte, desarrollaron la Hagana, su fuerza de defensa clandestina, preparándose para lo inevitable. Jerusalén se militarizó por completo. Puestos de control, alambradas, reflectores, convirtieron la ciudad santa en una prisión al aire libre. Un soldado británico escribió a casa con amargura: «Dicen que estamos manteniendo la paz, pero no hay paz que mantener. Solo mantenemos separados a 2 pueblos que quieren matarse». La Segunda Guerra Mundial
Trajo una tregua temporal, un respiro engañoso, pero también horrores inimaginables. Cuando las noticias del Holocausto llegaron a Jerusalén, la comunidad judía entró en estado de shock y luego en una determinación feroz por asegurar su futuro. Los sobrevivientes que llegaban a Palestina, muchos ilegalmente, traían historias que parecían justificar cualquier medida para asegurar un Estado judío, una tierra propia. Los árabes palestinos, aunque horrorizados por el genocidio nazi, preguntaban con lógica por qué ellos debían pagar el precio de los crímenes europeos. Los británicos, exhaustos por la guerra, enfrentaban una insurgencia judía cada vez más violenta. El Hotel Rey David, cuartel general británico, fue volado por el Irgún en 1946, matando a 91 personas, un atentado devastador. Jerusalén se convirtió en una ciudad de toques de queda, registros casa por casa, ejecuciones sumarias. El 14 de febrero de 1947, el gobierno británico anunció que devolvería el mandato a las Naciones Unidas. Habían gobernado Palestina durante 30 años y dejaban atrás un conflicto más enconado que nunca, una herencia explosiva. La última entrada en el diario oficial británico en Jerusalén decía simplemente: misión imposible terminada. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU votó la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén como corpus separatum, bajo control internacional, un intento de solución que desató la tormenta. En Jerusalén, los judíos salieron a las calles a celebrar con alegría desbordante. En los barrios árabes, el silencio era ensordecedor, cargado de presagio. A la mañana siguiente, francotiradores árabes abrieron fuego contra un autobús judío. La guerra había comenzado. Los siguientes meses fueron un crescendo de violencia, una escalada imparable. Cada barrio se convirtió en una fortaleza sitiada. Las calles que conectaban los barrios judíos fueron bloqueadas, cortando el acceso. El agua y la comida escaseaban, una tortura silenciosa. Los convoyes que intentaban llevar suministros al barrio judío de la ciudad vieja eran emboscados con saña. Un superviviente recordaba con claridad: medíamos el agua por cucharadas. Los niños lamían las piedras con rocío por la mañana, pero nadie hablaba de rendirse. Jerusalén era más que una ciudad para nosotros, era el alma de nuestro pueblo, nuestro latido más profundo. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia de Israel, un momento histórico. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes invadieron la recién nacida nación. La Legión Árabe de Jordania, entrenada por oficiales británicos, se dirigió directamente a Jerusalén. La batalla por la ciudad fue feroz, casa por casa, bloque por bloque. El barrio judío de la ciudad vieja, aislado y superado en número, resistió con heroísmo hasta el 28 de mayo, cuando finalmente se rindieron. Los defensores judíos fueron tomados prisioneros y la población civil evacuada. Las sinagogas del barrio, algunas con siglos de antigüedad, fueron dinamitadas, reducidas a escombros. Un legionario jordano que participó en la batalla escribió años después, con una melancolía sorprendente: no sentimos alegría en la victoria. Jerusalén lloraba y nosotros con ella. Hermano mataba a hermano en la ciudad de la paz. Cuando se firmó el armisticio en 1949, Jerusalén quedó dividida por primera vez en su historia, una cicatriz profunda. Una frontera improvisada, marcada con alambre de púas y muros de concreto, cortaba la ciudad por la mitad. Israel controlaba el oeste, Jordania el este, incluyendo la ciudad vieja. La puerta de Mandelbaum era el único punto de cruce y solo para diplomáticos y clérigos una barrera casi infranqueable. Familias quedaron separadas con un abismo entre ellas. El cementerio judío del Monte de los Olivos quedó en territorio jordano. Las lápidas fueron profanadas, usadas para construir letrinas, un acto de desprecio.
Los judíos no podían acceder al muro occidental, su lugar más sagrado. Los árabes de Jerusalén Oeste habían huido o sido expulsados. Sus casas fueron ocupadas por refugiados judíos, un intercambio doloroso. Durante 19 años, Jerusalén vivió partida, una ciudad con dos mitades. Los niños de ambos lados crecían viendo al otro lado como territorio enemigo, alimentando el rencor. Un jerusalemita que vivió esos años recordaba: podíamos escuchar las campanas de las iglesias en la ciudad vieja, ver la cúpula de la roca brillar al atardecer, pero era como ver la luna, hermosa, cercana e inalcanzable. Un sueño inalcanzable. Todo cambió en 6 días fulminantes de junio de 1967. La Guerra de los 6 días comenzó con Israel atacando preventivamente a Egipto en un movimiento audaz. El rey Hussein de Jordania, a pesar de las advertencias israelíes, entró en la guerra. Fue un error fatal, una decisión que cambiaría el destino. Las fuerzas israelíes, en combates feroces y sangrientos, tomaron las posiciones jordanas alrededor de Jerusalén. El 7 de junio, los paracaidistas israelíes entraron en la ciudad vieja por la Puerta de los Leones. El momento en que llegaron al muro occidental fue capturado en una de las fotografías más icónicas de la historia judía. Soldados endurecidos, curtidos en 1000 batallas, llorando desconsoladamente mientras tocaban las piedras milenarias. Un momento de profunda emoción. El comandante Mota Gur anunció por radio con la voz quebrada: el monte del templo está en nuestras manos. Por primera vez en 2000 años, Jerusalén estaba bajo soberanía judía, un retorno profetizado. El ministro de Defensa, Moshe Dayan, en un gesto pragmático y visionario, devolvió inmediatamente el control del monte del templo al Waqf musulmán, permitiendo que la bandera jordana siguiera ondeando sobre los santuarios islámicos en un intento de preservar la calma. Israel anexó Jerusalén Este, declarando la ciudad unida para siempre. Pero unir la ciudad físicamente no significaba unir a sus habitantes. La división era más profunda. Los palestinos de Jerusalén Este rechazaron la ciudadanía israelí, manteniendo un estatus de residentes permanentes, una forma de resistencia silenciosa. Dos sistemas educativos, dos sistemas de salud, dos narrativas históricas coexisten en la misma ciudad, dos mundos paralelos. La construcción de barrios judíos en Jerusalén Este, considerados asentamientos ilegales por la comunidad internacional, profundizó aún más la división, cavando zanjas de resentimiento. Sus barrios sufren de falta de inversión, calles sin pavimentar, escuelas sobrepobladas, servicios municipales deficientes, una desigualdad flagrante. Mientras tanto, los barrios judíos, tanto en el oeste como los nuevos en el este, disfrutan de infraestructura moderna, un contraste marcado. El tranvía ligero, inaugurado en 2011, fue diseñado para conectar la ciudad, pero se ha convertido en otro símbolo de división. Durante los periodos de tensión, las piedras vuelan contra sus ventanas en los barrios árabes. Un conductor del tranvía lo describe con resignación como conducir a través de la historia y el conflicto cada día. Los lugares santos siguen siendo el corazón palpitante de Jerusalén y a la vez la fuente de sus tensiones más agudas, un punto de fricción constante. El monte del templo, Haram al-Sharif, es quizás el pedazo de tierra más disputado del planeta, un foco de inestabilidad. Para los judíos es el lugar más sagrado, donde estuvieron los templos, el centro de su fe. Para los musulmanes es el noble santuario desde donde Mahoma ascendió al cielo, un pilar de su religión. El delicado statu quo establecido después de 1967, musulmanes rezan, judíos y otros visitan pero no rezan, es constantemente desafiado, un equilibrio precario. Cada visita de judíos religiosos es vista por los palestinos como una provocación intolerable.
Cada restricción a los judíos es vista por los nacionalistas israelíes como una rendición. En 2017, cuando Israel instaló detectores de metales después de un ataque, los musulmanes rezaron en las calles en protesta durante semanas hasta que fueron removidos, demostrando su poder de convocatoria. Un imán de Al-Aqsa explicó con claridad la esencia del conflicto. Para ustedes son medidas de seguridad. Para nosotros, cada cambio es un paso hacia perder lo poco que nos queda, lo poco que conservamos de nuestro legado. Pero Jerusalén es más que conflicto, más que un polvorín. En el barrio de Abu Tor, judíos y árabes son vecinos. Sus hijos juegan juntos en el parque local, ajenos a las tensiones. En el mercado Mahane Yehuda, los vendedores judíos hablan árabe con sus clientes palestinos, un intercambio cotidiano. En el hospital Hadassah, médicos judíos y árabes trabajan juntos, salvando vidas sin preguntar la religión del paciente, una humanidad compartida. Hay iniciativas de diálogo, orquestas conjuntas, equipos de fútbol mixtos, pequeños oasis de esperanza. Un activista por la paz lo expresa con sabiduría. Los políticos hablan de separación, pero ¿cómo separas una ciudad donde un judío compra su pan de un palestino, donde un árabe arregla el auto de un israelí, donde todos respiramos el mismo aire sagrado? Sin embargo, estos momentos de normalidad coexisten con una tensión constante, una vibración latente de miedo. Cada incidente violento, cada confrontación en los lugares santos reaviva los miedos y odios más arraigados, volviendo a encender la llama. El futuro de Jerusalén sigue siendo la pregunta más difícil, el nudo gordiano en cualquier negociación de paz. Israel insiste en que Jerusalén es su capital eterna e indivisible, una declaración innegociable. Los palestinos demandan Jerusalén, como capital de su futuro Estado, un derecho inalienable. La comunidad internacional, en su mayoría, no reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén Este, manteniendo una postura neutral pero compleja. Mientras tanto, los hechos sobre el terreno cambian constantemente, alterando la realidad. Nuevos barrios judíos, el muro de seguridad serpenteando a través de vecindarios palestinos, demoliciones de casas, arqueología politizada, cada acción un nuevo agravio. Cada lado usa la historia, la demografía y la ley para fortalecer su reclamo, en una batalla sin fin por la narrativa. Un diplomático veterano lo resumió con lucidez. Hay suficiente justicia en ambos reclamos para hacer cualquier solución injusta para alguien. Y sin embargo, Jerusalén perdura y de alguna manera prospera, un milagro silencioso. Los turistas vuelven después de cada ola de violencia, atraídos por su misticismo. Los peregrinos siguen llegando, ahora de China y Nigeria, tanto como de Europa y América, expandiendo su influencia. La ciudad se moderniza, hoteles boutique en edificios otomanos restaurados, restaurantes gourmet que mezclan cocinas del este y oeste, una escena tecnológica floreciente que la llama Silicon Wadi. Los jóvenes jerusalemitas, tanto judíos como árabes, están creando una cultura urbana única, vibrante y en constante evolución. Hip hop en hebreo y árabe, arte callejero que desafía las narrativas oficiales, cafés donde las identidades se difuminan sobre un expreso, un espacio de encuentro inesperado. Una artista palestina que pinta la ciudad obsesivamente dice con una pasión profunda: Jerusalén es como una amante imposible. Te rompe el corazón cada día, pero no puedes dejar de amarla. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración
y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Mientras el sol se pone sobre Jerusalén, tiñendo sus piedras doradas de rojo y naranja, la ciudad se prepara para otro ciclo de oraciones, sueños y conflictos que se repiten sin fin. En algún lugar, un niño judío estudia los textos antiguos que prometen la redención, aferrándose a la esperanza. En otro, un niño palestino escucha historias de su abuelo sobre las llaves de una casa perdida en 1948, un dolor heredado. En las iglesias, los cristianos cantan sobre la Jerusalén celestial, la ciudad ideal, mientras viven en la muy terrenal, la ciudad real y compleja. Todos rezan por la paz, cada uno imaginando una paz diferente, una visión particular del futuro. Jerusalén ha sobrevivido a imperios y conquistadores, a cruzados y califas, a terremotos y guerras. Ha sido destruida y reconstruida, dividida y reunificada, santificada y profanada, un ciclo eterno. Cada piedra cuenta múltiples historias, cada calle tiene varios nombres. Cada lugar sagrado es reclamado por diferentes fieles, en una superposición de creencias. Es una ciudad imposible que no debería funcionar, pero de alguna manera lo hace, desafiando toda lógica. Quizás ese sea su verdadero milagro. No las apariciones divinas o los eventos sobrenaturales, sino el simple hecho de que cada mañana cientos de miles de personas que no están de acuerdo en casi nada se levantan y comparten la misma ciudad, el mismo aire sagrado. ¿Qué le depara el futuro a Jerusalén? Nadie lo sabe. Pero si la historia nos enseña algo, es que Jerusalén seguirá siendo lo que siempre ha sido, un espejo de lo mejor y lo peor de la humanidad, un reflejo de nuestra propia naturaleza, un lugar donde lo divino y lo humano chocan con violencia y a veces, solo a veces, se abrazan en un instante fugaz de comprensión. La ciudad más sagrada del mundo sigue esperando su redención más esquiva, la paz. Hasta entonces, Jerusalén permanece suspendida entre la tierra y el cielo, entre el pasado y el futuro, entre la esperanza y la desesperación, eterna en su impermanencia, unida en su división, rota pero entera, como ha sido por 5000 años, como quizás será por 5000 más. Una ruptura tan profunda ocurrió entre Abraham y su padre que el Eterno tuvo que separarlos definitivamente para cumplir su promesa celestial. Esta no fue una coincidencia insignificante, representó una quiebra decisiva repleta de simbolismo trascendental. Pero ¿cuál sería el motivo por el cual el soberano haría esto con el progenitor del patriarca de la fe? Esta separación no ocurrió por casualidad o como una simple prueba de obediencia. Detrás de esta decisión divina existe una verdad que permaneció oculta por milenios, enterrada en las capas más profundas de la narrativa bíblica. Lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu comprensión sobre los fundamentos de la fe abrahámica y revelará por qué algunos vínculos familiares deben ser cortados para que el propósito divino se manifieste plenamente. En este material descubrirás el motivo preciso de esta separación, desvelado en las entrelíneas de los textos sagrados. Y cuando entiendas quién era Taré verdaderamente, qué representaba y por qué el Eterno no permitió que siguiera con Abraham, toda la narrativa ganará claridad absoluta. Los estudiosos de las Escrituras por siglos debatieron sobre los detalles aparentemente insignificantes en las genealogías bíblicas, pero pocos lograron captar la importancia monumental de lo que estaba sucediendo tras bambalinas de esta historia. El nombre Taré no es solo un registro histórico, es una clave que destraba misterios ancestrales sobre adoración, lealtad y los conflictos espirituales que definen nuestro camino de fe. La historia se inicia en este punto con una división que alteró todo eternamente. Esta no es solo una narrativa sobre migración geográfica o cambio de residencia. Es el relato de una guerra espiritual que determinó el destino de naciones enteras.
Cada paso que Abraham dio, lejos de su tierra natal, representó una victoria sobre fuerzas ancestrales que intentaban impedir el cumplimiento de la promesa divina. ¿Ya reflexionaste sobre por qué el Omnipotente instruiría a Abraham a dejar incluso la residencia paterna? No solo el territorio, no solamente los familiares, sino específicamente el hogar de su progenitor. Es precisamente aquí donde se inicia una narrativa olvidada. La orden divina fue extremadamente específica e intencional. Cada elemento mencionado, tierra, parentela y casa paterna, representaba una capa diferente de influencia que necesitaba ser abandonada. El hogar paterno no era solo una dirección física, sino el epicentro de tradiciones, creencias y prácticas que impedirían a Abraham cumplir su destino como padre de muchas naciones. En Génesis 11, 26, 32, las Escrituras nos presentan a Taré, el progenitor de Abraham. Y si imaginabas que ese nombre estaba ahí solo para completar un linaje genealógico, prepárate, pues lo que se oculta detrás de este hombre desvela uno de los contrastes más impactantes en toda la cronología de la fe. Los registros antiguos nos revelan que Taré no era simplemente un pastor nómada o comerciante común de su época. Estaba profundamente conectado a sistemas de adoración que conflictuaban directamente con la revelación que Abraham estaba a punto de recibir. Cuando comprendas la verdadera identidad espiritual de Taré y su influencia sobre la familia, entenderás por qué la separación no fue opcional, sino absolutamente necesaria para la preservación del plan divino. Taré aparece en las Escrituras como un padre con 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Habitaba en Ur de los Caldeos, una metrópoli antigua y próspera, pero espiritualmente corrupta. Y aquí empezamos a ver las capas de esta narración. Taré no era simplemente el padre de un gran patriarca. Era el hombre del cual Dios separaría al padre de la fe. Fascinante, ¿verdad? Observa la profundidad de estas palabras. Dios no solo llamó a Abraham, lo apartó. Y esa separación comienza con una revelación velada en los versículos finales de Génesis 11. Taré vivió 205 años. Parece mucho, pero las Escrituras no registran ninguna obra espiritual significativa de su parte. Al contrario, pronto veremos que su influencia estuvo más conectada con la idolatría de su generación que con la fe verdadera. Ahora reflexiona sobre esto. ¿Por qué el nombre de Taré es recordado únicamente por ser el padre de alguien? ¿Por qué no hay promesa para Taré? ¿Por qué su jornada se corta incluso antes de que comience el verdadero viaje espiritual? ¿Quién era Taré? Es una pregunta que esconde otra más grande. ¿Qué había en él que Dios quería que Abraham dejara atrás? Antes de que Dios prometiera una tierra, un linaje o una bendición, hizo algo decisivo. Apartó a Abraham de la idolatría. Y aquí es donde la Biblia, con toda su precisión, revela un detalle crucial frecuentemente ignorado en lecturas superficiales, pero que cambia completamente la comprensión de la narrativa. Mira lo que dice Josué 24:2. Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, y servían a dioses extraños. Sí, Taré era idólatra, un adorador de dioses ajenos. Esto es más que un dato histórico, es el corazón de la separación. Ahora piensa conmigo, ¿cómo podría Dios construir un pueblo apartado, santo, consagrado a su nombre, a partir de un hombre atado a los ídolos? La idolatría de Taré no era solo una práctica cultural, era un bloqueo espiritual, un contraste tajante entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la revelación, entre Taré y Abraham. Y aquí empieza a tener sentido por qué Dios separó a Abraham de su padre. Lo que estaba en juego era más que un cambio de dirección, era un cambio de reino. Abraham tenía que romper con la raíz de la idolatría para experimentar el plan de Dios, recibir la promesa y verdaderamente convertirse en el padre de la fe.
Y eso no podía suceder mientras estuviera bajo la sombra de Taré, rodeado de una estructura espiritual contaminada. ¿Has considerado alguna vez que la historia de Abraham no comienza con fe, sino con separación, con ruptura, con una decisión radical de decir no a lo que su padre representaba espiritualmente? La historia olvidada de Taré no está olvidada por casualidad. Está silenciada en las Escrituras, precisamente para resaltar lo que necesitaba ser dejado atrás. Y cuando la Biblia dice poco, habla en voz alta. Ahora que sabemos que Taré era idólatra, necesitamos entender el ambiente espiritual donde vivió y crió a sus hijos. Ese ambiente se llama Ur de los Caldeos, mencionado directamente en Génesis 11:28. A primera vista, parecía una ciudad impresionante, estructurada, adinerada, culturalmente avanzada, pero espiritualmente era un campo minado, un centro de adoración pagana marcado por la veneración de cuerpos celestiales, especialmente el dios Lunasin. Sí, la familia de Abraham vivía en un sistema que no solo toleraba la idolatría, la institucionalizaba. Ahora imagina el peso de eso. Un lugar donde la idolatría era la religión oficial y donde el padre de Abraham servía a esos dioses. Se vuelve más fácil entender por qué Dios separa a Abraham de este escenario. ¿No es así? Esto no era solo un cambio de dirección, era una cirugía espiritual. Ur representaba una cultura que exaltaba lo visible y negaba lo invisible, un mundo que construía torres para alcanzar el cielo con sus propias manos, como la Torre de Babel, y rechazaba la soberanía de un Dios invisible y todopoderoso. Es en este contexto que Dios inicia su plan de redención. Toma a un hombre de dentro de una cultura completamente corrompida y le dice, «Sal de ahí». Y ese hombre era el hijo de Taré. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. ¿Ves cómo esto intensifica aún más la decisión divina de separar a Abraham de su padre? No se trataba solo de distancia física, se trataba de cortar raíces. Dios no iba a plantar el pacto con Abraham en suelo infértil. Necesitaba sacarlo de su tierra, de su cultura, de la idolatría bíblica que su padre abrazaba, para que lo nuevo pudiera nacer en terreno limpio. Aquí yace una de las partes más intrigantes de la historia de Taré en la Biblia, y quizás una de las más pasadas por alto por lectores desatentos. En Génesis 11:31 leemos algo sorprendente. «Y tomó Taré a Abraham su hijo, y salieron con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí». Espera, ¿el plan era Canaán? Sí. ¿Y quién inició el viaje? Taré, el padre de Abraham. Y aquí es donde comienza un giro teológico que necesitas entender. La separación entre Abraham y Taré no comenzó con la obediencia de Abraham, comenzó con la obediencia interrumpida de Taré. ¿Has considerado alguna vez que Taré comenzó el sendero hacia la promesa, pero no lo completó? Salió de Ur de los Caldeos, pero se detuvo en Harán. Y esa parada no fue solo geográfica, fue espiritual. Harán era una ciudad comercial, pero también profundamente involucrada con el mismo tipo de idolatría bíblica que cultivaba Ur. En otras palabras, Taré salió de Egipto, pero Egipto no salió de él. Fascinante, ¿verdad? El hombre que engendró al patriarca de la fe es el mismo que no terminó el viaje que comenzó. Y esto nos ayuda a entender por qué Dios separó a Abraham de su padre. Taré llevaba consigo los ídolos, el pasado y el peso de una cultura que Dios quería cortar de raíz.
E incluso, mientras comenzaba el viaje hacia la promesa de Dios, se estableció en un lugar que aún mantenía los mismos lazos espirituales del lugar de donde había venido. Es como si Taré hubiera dado el primer paso, pero su corazón permaneciera atado a lo que había dejado atrás. Y Dios, que ve todo, sabía que no se puede construir una nación santa sobre cimientos quebrados. Por eso, lo que parecía un simple desvío de ruta era en realidad el escenario donde Dios marcó el punto de inflexión. Cuando Taré se detuvo, Dios preparó a Abraham para seguir adelante. El momento decisivo en la narrativa llega con una instrucción que no solo cambia el curso de la historia, sino que inaugura una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. Génesis 12:1 dice: «Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré». Este mandato no es meramente un llamado geográfico, es profundamente espiritual. Lleva dentro de sí el corazón del plan redentor de Dios, el punto de ruptura con el sistema antiguo. Es como si el Señor estuviera diciendo: para que la promesa comience, todo lo que te ate a lo viejo debe terminar. Y por eso la frase, la casa de tu padre, aparece con tanto énfasis, porque ahí, en ese ambiente familiar, había algo que necesitaba ser dejado atrás: Taré. Esto no se trataba de un conflicto personal entre padre e hijo. Era algo mucho mayor. Dios mismo decretando una separación espiritual entre Abraham y lo que Taré representaba. Como vimos en Josué 24:2, el padre de Abraham servía a otros dioses y su influencia aún pesaba en el camino de su hijo. La idolatría no era un hábito privado, era una cultura de herencia. Y Dios sabía que la fe no se desarrolla en suelo contaminado. La casa de Taré era más que un hogar, era un símbolo de todo lo que Dios quería purificar en el nuevo linaje que emergiría a través de Abraham. Por eso, el mandato divino es triple: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Es como una poda profunda hecha por Dios, removiendo todo lo que pudiera interferir con el pacto con Abraham. Él no solo necesitaba ser separado, necesitaba ser santificado. Y esa santificación comenzó con un abandono total de la estructura antigua. ¿Ves cómo el texto revela esto con precisión? Es como si Dios estuviera estableciendo los pilares de la fe de Abraham a través de la negación completa de su origen natural. En lugar de heredar, tendría que creer. En lugar de seguir los pasos de su padre, tendría que caminar con Dios, incluso sin saber a dónde iba, porque el lugar de la promesa no era geográfico, era espiritual. Y para llegar ahí, lo viejo tenía que morir. Este mandato era innegociable. Era el Creador mismo limpiando el terreno para comenzar la historia de su pueblo. Y todo comienza con ese imperativo divino: vete. En otras palabras, sepárate. Y ahí yace la respuesta que el título de nuestro video demanda explorar. ¿Por qué Dios separó a Abraham de su padre? Porque la promesa no podía coexistir con la idolatría. La obediencia no podía crecer bajo la sombra de la tradición. Y el plan eterno de Dios requería desde el principio una fe dispuesta a dejarlo todo atrás, incluso al Padre. A esta altura de la narrativa, es imposible ignorar el contraste tajante que la Biblia traza entre Taré y Abraham. Por un lado, tenemos a un hombre que sí salió de Ur de los Caldeos, pero se detuvo en Harán, aún rodeado de las prácticas espirituales del pasado. Por el otro, un hijo que escuchó la voz de Dios, fue llamado y tuvo fe suficiente para romper con todo lo que conocía. Estamos viendo dos senderos opuestos: estancamiento y obediencia. Este contraste no es accidental, es teológico. Las Escrituras presentan a Taré como la herencia humana y a Abraham como el comienzo de la herencia divina. Uno representa lo que debe ser dejado atrás, el otro lo que debe comenzar. El primero vive bajo el peso de una cultura idólatra. El segundo es llamado a ser el padre de una nación santa.
Es como si la Biblia estuviera diciendo, ¿quieres entender qué es la fe? Mira a Abraham, pero comprende lo que tuvo que dejar atrás. Y lo que dejó atrás no era poca cosa. Dejó su tierra, sí, pero también su cultura, sus costumbres, su seguridad y, lo más importante, la influencia de Taré. Porque por más que Taré hubiera iniciado el viaje, su vida estuvo marcada por la idolatría bíblica y una incapacidad espiritual para obedecer hasta el final. Dios no solo llamó a Abraham a una nueva tierra, lo llamó a un nuevo nivel de obediencia donde la influencia del Padre ya no pudiera dictar sus pasos. Nota que el llamado de Dios no era solo ir, sino salir. ¿Salir de dónde? De la sombra de Taré, de una mentalidad que comienza pero no termina, de una religiosidad que adora pero no al Dios verdadero, de un linaje que necesitaba ser reiniciado por la fe. Y este es el tipo de separación que no se hace con los pies, sino con el corazón. Hay lugares en la Biblia que son más que simples puntos en un mapa, son símbolos espirituales. Harán es uno de esos lugares. En Génesis 11:31 vemos que Taré salió de Ur de los Caldeos con la intención de ir a Canaán, pero se detuvo en Harán. Y es precisamente ahí donde el viaje se enfría, la promesa se duerme y el progreso espiritual se interrumpe. Harán es la tierra de las buenas intenciones que nunca se convierten en obediencia plena. Harán representa el punto medio, el casi, el está bien así. Taré sí salió del ambiente pagano de Ur, pero cuando llegó a Harán encontró un lugar cómodo, culturalmente similar a lo que había dejado atrás. Un lugar donde no tendría que enfrentar las incertidumbres de la fe, pero donde tampoco podría vivir las promesas de Dios. Y ahí se detuvo, ahí murió. Ahora piensa conmigo, lo que Harán fue para Taré, también pudo haber sido para Abraham. Y eso es exactamente por qué Dios interviene. Porque Harán no era Canaán. Harán era una distracción, una zona de confort. Y si Abraham hubiera permanecido ahí, la promesa de Dios nunca se habría cumplido. Harán, en la narrativa bíblica, simboliza lo que aún debe ser dejado atrás, incluso después de que Ur se haya ido. La separación entre Abraham y Taré se vuelve aún más clara aquí. Taré no murió en Ur, murió en Harán, y esto revela algo teológicamente profundo. Incluso después de salir del mundo, aún corremos el riesgo de detenernos antes de alcanzar el propósito. Dios necesitaba que Abraham fuera más allá, que no heredara el patrón de su padre, que no repitiera el error de detenerse donde su padre se detuvo. Fascinante, ¿verdad? Porque ahora vemos que Harán se convierte en la frontera entre lo viejo y lo nuevo, un punto decisivo, un lugar donde Dios espera la próxima elección. Y es precisamente aquí que la Biblia comienza a cambiar su enfoque. Taré desaparece del texto, y Abraham, finalmente libre de la sombra de su padre, está listo para escuchar el ve definitivo de Dios. La narrativa llega a un momento de silencio. Génesis 11:32 lo registra simplemente. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero este versículo aparentemente discreto carga una de las transiciones más significativas de toda la teología del Génesis. La muerte de Taré no es solo el final de una vida, es el final de una era. Con ella se abre el camino para el cumplimiento del plan de Dios en la vida de Abraham. Inmediatamente, en el siguiente versículo, Génesis 12:1, Dios habla directamente a Abraham. No más interferencias, no más influencias persistentes. Ahora es solo Dios y el hombre que Él eligió. La promesa de Dios, que había estado esperando en silencio, ahora encuentra espacio para florecer. Y no es casualidad, porque la separación de Abraham y Taré no estaba completa hasta que la figura paterna, con todo lo que representaba, fuera removida del viaje. Aquí es donde la fe de Abraham verdaderamente comienza, no cuando salió con su padre, sino cuando decidió continuar sin él. Taré, quien inició el viaje, no vio la promesa. Abraham, quien obedeció el llamado,
vio la tierra y recibió el pacto. La muerte de Taré, en este contexto, representa el corte final del pasado, de la idolatría, de los caminos incompletos, del peso de una herencia espiritual que Dios no quería perpetuar. Y esto nos muestra claramente por qué Dios separó a Abraham de su padre. La promesa requería pureza, la obediencia requería valor, y la fe requería caminar solo con Dios. Cuando Taré muere, no es solo el padre quien parte, es el último eslabón con el sistema antiguo el que se rompe. Y entonces Dios habla. La tierra prometida yace ante Abraham. Lo que fue dejado atrás ahora tiene sentido. Y la historia olvidada de Taré termina exactamente donde comienza la historia eterna de la fe. Pero la historia no termina aquí. Hay dimensiones más profundas que necesitas descubrir sobre esta separación divina. Porque cuando Dios apartó a Abraham de su padre, no solo lo estaba liberando de la idolatría presente, lo estaba protegiendo de un legado espiritual que podría haber destruido el futuro de toda la humanidad. ¿Sabías que la familia de Taré no era una familia cualquiera en Ur de los Caldeos? Eran parte de la élite religiosa, conectados directamente con los sistemas de adoración más poderosos de la época. En los textos arqueológicos descubiertos en Mesopotamia, encontramos evidencia de que la familia de Taré tenía vínculos con los templos Sigurat, esas torres escalonadas que servían como centros de adoración astronómica. Y esto explica por qué el llamado de Dios a Abraham fue tan radical y urgente. Y imagina por un momento, Abraham no solo estaba siendo llamado a dejar una casa, estaba siendo llamado a romper con una dinastía espiritual que se remontaba a generaciones de sacerdotes paganos. Aquí es donde las Escrituras revelan algo fascinante que la mayoría de los lectores pasan por alto. En Génesis 11, la genealogía de Sem hasta Abraham no es solo una lista de nombres, es un mapa espiritual que muestra cómo la idolatría se fue infiltrando gradualmente en el linaje elegido. Mira esto, desde Noé hasta Abraham, cada generación vivió menos años que la anterior. Noé vivió 950 años, Sem 600, Arfaxad 438, y así sucesivamente hasta llegar a Taré con 205 años y Abraham con 175. ¿Casualidad? En absoluto. Es la evidencia bíblica de cómo el alejamiento de Dios acorta la vida y cómo la idolatría corrompe incluso el ADN espiritual de una familia. Taré representa el punto más bajo de esta degradación espiritual antes del renacimiento que vendría a través de Abraham. Por eso Dios tuvo que intervenir de manera tan drástica. ¿Sabías que el nombre Taré tiene un significado profético que revela exactamente por qué Dios tuvo que separar a Abraham de él? En hebreo, Taré significa demora o el que tarda. Y esto no es una coincidencia lingüística, es una revelación divina. Taré literalmente encarna el obstáculo que retrasaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Cada día que Abraham permanecía bajo la influencia de su padre era un día más que la redención de la humanidad se retrasaba. Cada momento en Harán era tiempo perdido del plan eterno de Dios. Y aquí vemos la urgencia divina. No se trataba solo de la salvación de Abraham, se trataba de la salvación del mundo entero que dependía de que ese hombre obedeciera completamente. Ahora viene una revelación que cambiará tu perspectiva sobre toda esta historia. Ur de los Caldeos no era solo una ciudad idólatra cualquiera, era el centro neurálgico de la rebelión que comenzó en Babel. Cuando Dios confundió las lenguas en Babel, los pueblos se dispersaron, pero la esencia de esa rebelión se concentró en ciertos lugares. Ur de los Caldeos se convirtió en el laboratorio donde se perfeccionó la adoración astronómica que desafiaba directamente la autoridad de Dios. Los caldeos no solo adoraban a los astros, creían que podían manipular el destino humano a través de la astrología y la magia.
Era la continuación sofisticada de la arrogancia de Babel. Hagámonos un nombre se había convertido en controlemos nuestro destino. Y Taré no era solo un participante pasivo en este sistema, era un facilitador activo. Las tradiciones rabínicas nos cuentan que Taré era fabricante de ídolos, pero las evidencias arqueológicas sugieren algo aún más profundo. Era un intérprete de los astros, un consejero espiritual que ayudaba a las personas a conectar con los poderes cósmicos. ¿Puedes ver ahora por qué la separación de Abraham no podía ser gradual? Era una operación de rescate cósmico. Las tradiciones judías preservan detalles fascinantes sobre el conflicto entre Abraham y Taré, que las escrituras solo insinúan. Según el Midrash, Abraham comenzó a cuestionar los ídolos de su padre desde muy joven, llegando incluso a destruir los ídolos de la tienda familiar. Pero aquí está el detalle crucial. Cuando Abraham confrontó a su padre sobre la falsedad de los ídolos, Taré no solo se negó a escuchar, lo denunció ante el rey Nimrod. Sí, leíste bien, el mismo Nimrod que construyó la Torre de Babel. El mismo que representaba la rebelión organizada contra Dios. Y fue el propio padre de Abraham quien lo entregó a este tirano. Esto añade una dimensión completamente nueva a la separación divina. No se trataba solo de diferencias religiosas. Se trataba de una traición familiar que puso en peligro la vida del futuro padre de la fe. Según las tradiciones históricas, cuando Taré entregó a Abraham a Nimrod, este último decidió ponerlo a prueba. Le dio dos opciones: adorar a los ídolos o ser arrojado a un horno ardiente. Abraham eligió el fuego. Y aquí está el milagro que prefigura toda su vida de fe. Dios lo libró de las llamas. El mismo Dios que más tarde le pediría que sacrificara a Isaac, ya había demostrado su fidelidad salvando a Abraham del fuego de la persecución. Esta experiencia no solo consolidó la fe de Abraham, también demostró públicamente que el Dios de Abraham era más poderoso que todos los dioses de Mesopotamia juntos. Pero lo más impactante es esto. Mientras Abraham era liberado milagrosamente del fuego, su hermano Harán, que había vacilado entre apoyar a Abraham o mantenerse neutral, también fue arrojado al fuego y murió. ¿Recuerdas que Génesis 11:28 dice que Harán murió en presencia de Taré, su padre? Ahora entiendes el contexto completo. Harán murió porque no tuvo el valor de tomar una posición clara, mientras que Abraham vivió porque confió completamente en Dios. Esta tragedia familiar reveló algo profundo sobre la naturaleza de la fe. No existe la neutralidad cuando se trata de obedecer a Dios. O estás completamente con Él, o estás contra Él. Taré vio morir a un hijo por la vacilación y vio al otro ser librado por la fe absoluta. Y aún así, no cambió su corazón. Esto nos muestra que la separación de Abraham no fue una decisión precipitada de Dios, fue el resultado de años de oportunidades desperdiciadas por parte de Taré. Cuando finalmente Taré decidió salir de Ur con Abraham, no lo hizo por revelación divina, lo hizo por presión social. Después del milagro del fuego, era imposible seguir viviendo en Ur. Pero su corazón nunca abandonó realmente el sistema que había servido toda su vida. El viaje de Ur a Harán no fue solo geográfico, fue profético. Representaba el camino que toda la humanidad tendría que recorrer, salir de la rebelión, Ur, para llegar a la promesa, Canaán, pero con la tentación constante de detenerse en el punto medio, Harán. Taré eligió el punto medio. Abraham eligió la promesa completa. Aquí descubrimos una diferencia crucial que explica por qué Dios separó a Abraham de su padre. Taré salió de Ur por circunstancias externas. Abraham fue enviado por revelación divina. Cuando sales por circunstancias, puedes detenerte cuando las circunstancias mejoran. Cuando eres enviado por Dios, no puedes detenerte hasta completar la misión. Taré se detuvo en Harán porque encontró un lugar cómodo, donde podía mantener sus conexiones espirituales con el pasado sin enfrentar
la persecución del presente. Abraham continuó hacia Canaán porque tenía una cita divina que cumplir. Pero la historia tiene otro giro fascinante. Aunque Abraham se separó de su padre, llevó consigo a su sobrino Lot. Y aquí vemos que la influencia de Taré no desapareció completamente, simplemente cambió de generación. Lot había crecido bajo la influencia de Taré y había absorbido la mentalidad de buscar siempre el beneficio material sobre la bendición espiritual. Cuando llegó el momento de separarse de Abraham, ¿qué hizo? Eligió Sodoma por su prosperidad material, exactamente como Taré había elegido Harán por su comodidad. Esto nos enseña que la separación de las influencias familiares negativas no es un evento único. Es un proceso continuo que requiere vigilancia constante. Cuando Abraham finalmente obedeció completamente el llamado de Dios, no solo dejó atrás a su padre físicamente, dejó atrás toda una cosmovisión, toda una manera de relacionarse con lo divino. En Ur, la religión era transaccional. Si hago esto, los dioses me darán aquello. En Canaán, Abraham tuvo que aprender a caminar por fe. Aunque no vea el resultado, confío en las promesas de Dios. Pero profundicemos más en esta transformación radical. En Ur de los Caldeos, Abraham había crecido rodeado de zigurats imponentes, templos escalonados que se alzaban hacia el cielo como montañas artificiales. Cada uno de estos templos representaba una deidad específica. Nana, el dios luna, Enlil, el dios del viento, Marduk, el dios supremo de Babilonia. La mentalidad mesopotámica era profundamente materialista. Los dioses necesitaban ser alimentados diariamente con sacrificios, necesitaban ser vestidos, necesitaban ser entretenidos. Era un sistema religioso basado en el temor y la manipulación. Si no cumplías con los rituales exactos, los dioses te castigarían con enfermedades, sequías o invasiones enemigas. Taré no solo era un adorador de ídolos. Según las tradiciones judías, era un fabricante de ídolos. Imagine la ironía. El padre de la fe ganándose la vida creando objetos de adoración falsa. Cada día, Taré moldeaba dioses de arcilla. Los horneaba en el fuego, los pintaba con colores brillantes y los vendía a personas que buscaban desesperadamente algo en qué creer. Pero ¿qué significa realmente ser un fabricante de ídolos? No es solo crear estatuas, es crear sistemas de pensamiento que ponen algo creado en el lugar del creador. Taré no solo fabricaba ídolos físicos, fabricaba mentalidades idólatras, enseñaba a las personas que podían controlar lo divino a través de rituales, que podían comprar el favor de los dioses con sacrificios costosos. Esta transformación no fue instantánea. Incluso después de llegar a Canaán, Abraham tuvo momentos de debilidad, donde volvió a los patrones de pensamiento de su padre. Cuando mintió sobre Sara en Egipto, estaba usando la astucia humana en lugar de confiar en la protección divina. Analicemos más profundamente estos momentos de retroceso. La primera vez que Abraham mintió sobre Sara fue en Egipto. Génesis 12, 10, 20. Había una hambruna en Canaán, y en lugar de esperar en Dios, Abraham tomó el asunto en sus propias manos y descendió a Egipto. Aquí vemos el primer indicio de que la influencia de Taré aún estaba presente en su mente. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. ¿Por qué mintió Abraham? Porque en ese momento revirtió a la mentalidad de Ur. Debo usar mi astucia para sobrevivir. Debo manipular las circunstancias para obtener lo que necesito.
Esto era exactamente lo que Taré le había enseñado durante décadas en Mesopotamia. Pero hay algo aún más profundo aquí. La segunda vez que Abraham mintió sobre Sara fue en Gerar con Abimelech, Génesis 20:1-18. Esto sucedió muchos años después, cuando Abraham ya había recibido múltiples confirmaciones de las promesas de Dios. ¿Por qué un hombre de fe tan maduro cometería el mismo error 2 veces? La respuesta está en Génesis 20:13, donde Abraham le dice a Abimelech: «Y aconteció que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú me harás. En todos los lugares a donde lleguemos, di de mí, mi hermano es». Increíble. Abraham revela que había hecho este plan desde el momento en que salió de Harán. Durante décadas había estado cargando con esta estrategia de supervivencia basada en el engaño. Esto nos enseña que la separación de las influencias paternas negativas no es un evento único. Es un proceso que puede tomar décadas completar. Desde una perspectiva moderna, podemos entender mejor este proceso. Los neurocientíficos han descubierto que los patrones de pensamiento aprendidos en la infancia crean autopistas neurales en el cerebro. Estos patrones se vuelven tan automáticos que funcionan por debajo del nivel de la conciencia. Cuando Abraham salió de Harán, llevaba consigo décadas de programación mental. Había aprendido que el mundo era un lugar peligroso donde los dioses eran caprichosos y donde la supervivencia dependía de la astucia y la manipulación. Cambiar estos patrones profundamente arraigados requería más que una decisión única. Requería un proceso continuo de renovación mental. Esto explica por qué Abraham tuvo que pasar por múltiples pruebas. Cada prueba no era solo para demostrar su fe, era para reprogramar su sistema nervioso, para crear nuevas autopistas neurales basadas en la confianza en Dios en lugar del temor y la manipulación. Examinemos más cuidadosamente el llamado original de Dios a Abraham en Génesis 12:1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este llamado tiene 3 dimensiones progresivas: vete de tu tierra, separación geográfica y de tu parentela, separación sociocultural y de la casa de tu padre, separación psicológica y espiritual. La mayoría de las personas se quedan en la primera dimensión, cambian de lugar, pero llevan consigo la misma mentalidad. Algunos avanzan a la segunda dimensión y cambian su círculo social. Pero muy pocos llegan a la tercera dimensión, la separación completa de los patrones de pensamiento heredados. Abraham tuvo que aprender esto por etapas. Primera etapa: salió de Ur, separación geográfica parcial. Segunda etapa: salió de Harán después de la muerte de Taré, separación geográfica completa. Tercera etapa: desarrolló una nueva cosmovisión a través de múltiples encuentros con Dios, separación psicológica y espiritual. Pero la prueba suprema de que Abraham había completado su separación de la influencia de Taré vino con la orden de sacrificar a Isaac, porque aquí Dios le estaba pidiendo que hiciera exactamente lo opuesto a lo que Taré había hecho. Profundicemos en esta comparación devastadora. Según las tradiciones judías, cuando Abraham era niño, los astrólogos de Nimrod habían predicho que nacería un niño que desafiaría el sistema idólatra. Nimrod ordenó la muerte de todos los niños varones nacidos en ese tiempo. Taré, para salvar su propia vida y posición, estuvo dispuesto a entregar a Abraham. La historia se repite, pero con un propósito divino completamente diferente. Ahora era Abraham quien tenía que estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero había diferencias cruciales. Taré sacrificaba por temor al hombre. Abraham sacrificaba por reverencia a Dios. Taré sacrificaba para preservar su posición. Abraham sacrificaba para obedecer una promesa. Taré sacrificaba por un sistema creado. Abraham sacrificaba por el Creador. Taré sacrificaba sin esperanza. Abraham sacrificaba con fe en la resurrección.
Taré había estado dispuesto a sacrificar a Abraham por preservar su posición en el sistema idólatra. Ahora Dios le pedía a Abraham que estuviera dispuesto a sacrificar a Isaac por obedecer al Dios verdadero. Hebreos 11, 17, 19 nos da la perspectiva de Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo pensado que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¡Qué contraste! Taré había estado dispuesto a sacrificar a su hijo por miedo y egoísmo. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por fe y obediencia, pero con la plena expectativa de que Dios lo resucitaría. Hay una geometría espiritual hermosa en esta historia. Taré había detenido su viaje en Harán, que significa encrucijada en hebreo. Se había quedado en el punto medio, en la intersección entre dos mundos. Abraham completó el viaje hasta el monte Moria, que significa Dios proveerá. La diferencia era crucial. Taré sacrificaba por el sistema, Abraham sacrificaba por el Creador. Taré sacrificaba por temor, Abraham sacrificaba por fe. El monte Moria no fue elegido al azar. Según la tradición judía, Moria era el mismo lugar donde Abel había ofrecido su sacrificio aceptable a Dios. Era el lugar donde más tarde se construiría el templo de Salomón. Era el lugar donde, según muchos eruditos, Jesús sería crucificado siglos más tarde. Abraham no solo estaba siendo probado, estaba participando en un drama cósmico que se había estado desarrollando desde el principio de los tiempos. Cada generación tiene que decidir si será como Caín, ofreciendo sacrificios egoístas, o como Abel, ofreciendo sacrificios aceptables. Cuando Abraham levantó el cuchillo sobre Isaac, no solo estaba demostrando su obediencia a Dios, estaba cortando para siempre el último hilo que lo conectaba con la mentalidad de su padre. Imagínese ese momento. Abraham, con más de 100 años, temblando no por la edad, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Isaac, probablemente un joven fuerte que podría haber resistido, pero que se sometió voluntariamente porque confiaba en la fe de su padre. El cuchillo representaba más que un instrumento de sacrificio. En las culturas antiguas, el cuchillo era símbolo de autoridad, de poder para dar vida o muerte. Cuando Abraham levantó el cuchillo, estaba declarando que reconocía la autoridad absoluta de Dios sobre la vida y la muerte. Pero cuando el ángel detuvo su mano, algo profundo cambió en el universo espiritual. Abraham había demostrado que estaba dispuesto a sacrificar lo más preciado por obedecer a Dios. En ese momento se rompió la maldición generacional que había comenzado con Taré. La separación de Abraham y Taré no fue solo un evento histórico, fue un patrón profético que se repite en cada generación. Cada vez que alguien decide seguir a Dios completamente, debe estar dispuesto a ser separado de las influencias que le impiden obedecer plenamente. Este patrón se manifiesta de diferentes maneras en cada generación. En la generación de Moisés, tuvo que separarse de la mentalidad esclavista de Egipto. No fue suficiente salir físicamente de Egipto. Tuvieron que sacar a Egipto de sus corazones. Por eso, vagaron 40 años en el desierto, para que muriera la generación que tenía mentalidad de esclavos. En la generación de David, tuvo que separarse de la mentalidad de Saúl. Saúl representaba el reino del hombre, impresionante por fuera, pero inseguro por dentro. David representaba el reino de Dios, aparentemente débil por fuera, pero poderoso por dentro. En la generación de los discípulos, tuvieron que separarse de la mentalidad religiosa de los fariseos. Los fariseos habían convertido la religión en un sistema de reglas externas. Jesús les enseñó que el reino de Dios era una transformación interna. En nuestra generación, tenemos que separarnos de la mentalidad del materialismo y el humanismo secular.
Estas filosofías nos enseñan que el éxito se mide por lo que acumulamos, que la verdad es relativa, que el hombre es la medida de todas las cosas. Jesús mismo habló de esto cuando dijo: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí». No estaba promoviendo la falta de respeto familiar. Estaba estableciendo el principio de que el reino de Dios requiere una lealtad absoluta que trasciende incluso los lazos familiares. Expandamos esta enseñanza radical de Jesús. En Mateo 10, 34-37, Jesús dice: «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí». Esta no es una enseñanza antifamilia. Jesús estaba explicando que el Evangelio es tan radical, tan transformador, que inevitablemente creará división entre aquellos que lo aceptan completamente y aquellos que se resisten a él. La espada que Jesús menciona es la espada de la separación. Así como Abraham tuvo que separarse de Taré, cada discípulo genuino de Jesús tendrá que separarse de cualquier influencia que le impida obedecer completamente al Señor. Pero aquí está la belleza del plan de Dios. Cuando Abraham se separó completamente de su padre, no perdió una familia, ganó una nación. No perdió una herencia, ganó una promesa eterna. Esta es una de las paradojas más hermosas del reino de Dios. Jesús lo expresó así en Marcos 10, 29-30. Respondió Jesús y dijo: «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna». Abraham experimentó esta multiplicación literal. Cuando salió de Ur, era solo un hombre con su esposa estéril. Cuando murió, era el patriarca de una nación que se convertiría en tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero la multiplicación no fue solo numérica, fue cualitativa. Abraham no solo ganó descendientes físicos, ganó descendientes espirituales. Pablo lo explica en Gálatas 3:7. «Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham». Hoy, miles de millones de personas en todo el mundo, judíos, cristianos y musulmanes, consideran a Abraham como su padre espiritual. Un hombre que se separó de su padre terrenal se convirtió en el padre espiritual de una multitud innumerable. Taré murió siendo recordado solo como el padre de Abraham. Abraham murió siendo recordado como el padre de la fe y el amigo de Dios. Consideremos la tragedia de Taré. Tenía el mismo llamado que Abraham. Génesis 11:31 dice: «Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí». Taré comenzó el viaje hacia la promesa, pero se detuvo en el punto medio. Harán se convirtió en su lugar de compromiso, el lugar donde lo bueno se convirtió en enemigo de lo perfecto. Vivió el resto de su vida en el casi. Casi llegó a la tierra prometida, casi vio cumplidas las promesas, casi se convirtió en el padre de la fe. ¿Por qué se detuvo Taré? Las Escrituras no nos dan una respuesta explícita, pero podemos inferir. Harán era un lugar próspero, un centro comercial importante. Taré probablemente encontró oportunidades de negocio allí. Era cómodo, era familiar, era suficientemente bueno. La comodidad se convirtió en su maldición.
Taré cambió la promesa de Dios por la comodidad de Harán, cambió el todo de Dios por el suficiente del hombre. La separación que parecía una pérdida se convirtió en la ganancia más grande de la historia humana. Y todo porque un hombre estuvo dispuesto a decir sí a Dios, incluso cuando eso significaba decir no a la influencia de su padre. Pero aquí está la aplicación práctica para nosotros. La historia de Abraham y Taré no es solo historia antigua, es una parábola moderna sobre las decisiones que enfrentamos cada día. Cada día, cada uno de nosotros enfrenta la decisión de Harán. ¿Nos quedaremos en el punto medio de la comodidad y el compromiso o continuaremos hacia la promesa completa de Dios? La influencia de Taré en nuestras vidas puede tomar muchas formas, mentalidades limitantes que heredamos de nuestras familias, patrones de pensamiento que aprendimos en nuestra cultura, miedos que desarrollamos por experiencias pasadas, sistemas de creencias que nos impiden confiar completamente en Dios. La pregunta no es si tenemos influencias de Taré en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a identificarlas y separarnos de ellas? Si este contenido profundo tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita. Estas revelaciones bíblicas que cambian vidas son posibles gracias a personas como tú que valoran la enseñanza profunda de la palabra. Hazte miembro del canal para acceder a contenido exclusivo o simplemente comparte este video para que más personas descubran estas verdades transformadoras que han estado ocultas en las Escrituras. Y recuerda, la historia de Abraham y Taré no es solo historia antigua, es un espejo que refleja las decisiones que tú y yo tenemos que tomar cada día. ¿Serás como Taré, que comenzó el viaje pero se detuvo en el punto medio? ¿O serás como Abraham, que obedeció completamente sin importar el costo? La elección es tuya, pero no es una elección que haces una sola vez. Es una elección que haces cada día, cada hora, cada momento. Cada vez que sientes la tensión entre la comodidad de lo familiar y el llamado de Dios hacia lo desconocido, estás parado en la encrucijada de Harán. ¿Qué harás con la influencia de Taré en tu vida? ¿La honrarás por encima de la voz de Dios? ¿O tendrás el valor de Abraham para separarte completamente sin importar el costo? La elección es tuya, pero recuerda, Dios tiene una promesa esperando por aquellos que están dispuestos a separarse completamente de todo lo que les impide obedecer plenamente. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos ocultos de la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has sentido como si hubiera dos versiones de ti mismo luchando en tu interior? Una que parece conectada con algo divino y eterno, y otra que se siente pesada, limitada, terrenal. Pues resulta que esta sensación podría tener una explicación mucho más profunda de lo que imaginas. Existe un secreto enterrado en las páginas iniciales de la Biblia que ha permanecido oculto durante milenios. Un enigma que podría cambiar completamente tu comprensión sobre quién eres realmente y de dónde vienes. La mayoría de las personas leen el Génesis creyendo que conocen la historia. Dios crea el mundo, forma a Adán del polvo, luego a Eva de su costilla, y ahí comienza toda la humanidad. Caso cerrado, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que hay evidencia convincente de que esto no es toda la verdad?